Aunque suene reiterativo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al maestro Jairo Parra Quijano y a las directivas del instituto por la gentileza tenida al permitirme dirigir a tan selecto grupo y a todo el público en general por la paciencia tenida hasta este momento y la disciplina demostrada especialmente ayer a puertas de un partido y después de su cierre. Bien, voy a aprovechar algunos elementos que aquí se han planteado a lo largo de las conferencias para efectos de definir o delimitar cuál es el tratamiento procesal que opta el Código General de Proceso en punto de ilicitud probatoria. Y para ello voy a partir de una conclusión que es categórica y aquí ha quedado evidenciado a lo largo de estas intervenciones. El Código General de Proceso le apuntó a la regla constitucional de exclusión en los artículos 14, cuando desarrolla como principio el debido proceso, el artículo 164, cuando desarrolla el principio de la necesidad de la prueba, incorporando el mismo tenor literal que trae el artículo 29 en su parte final del inciso quinto. Es decir, el famoso enunciado es nula de pleno derecho a la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y lo reafirma aún más el Código General del Proceso cuando en el artículo 168 precisan señalar que el juez rechazará, entre otras, las pruebas ilícitas. Y esa conclusión pues casi que me eximiría de tener que explicar lo que quedaría del tiempo en punto de este tratamiento. Pero sí es menester identificar por qué Colombia y por qué la legislación procesal optó por la regla de exclusión y máxime que se ha debatido tanto el día de ayer como hoy lo relacionado con el contenido y alcance de la nulidad de pleno derecho. Como creo que en ese punto hay suficiente claridad, me extendré de entrar en ese tópico. Y para poder uno entender ese tratamiento es menester enfocarlo desde dos contextos históricos. ¿Cuál era el tratamiento? ¿Cómo se movía el tema de las irregularidades probatorias antes de 1991 y con posterioridad a la incorporación de ese inciso final del artículo 29? Y uno perfectamente puede afirmar que en la medida en que los regímenes de supresión probatoria se mueven dentro del contexto de las nulidades procesales y de la regla de exclusión, fíjense que estas categorías tienen una importancia trascendental porque el régimen de nulidades procesales es propio de los sistemas continentales europeos y Colombia no es ajeno a ese régimen precisamente por ser una familia civil law, y en tanto que la regla de exclusión es un modelo propio del common law que se mueve dentro del modelo o sistema, si se quiere, del precedente judicial. Para los estudiantes es importante esta claridad conceptual porque es la que me va a permitir entonces entender cómo históricamente, hasta muy entrada inclusive la Constitución de 1991, siempre el tratamiento que se le dio a la prueba ilícita fue dentro del régimen de las nulidades. Y la razón básicamente se funda en que la prueba, dentro de la teoría de los actos procesales, formaba parte de manera indirecta de la garantía procesal de las formas de cada juicio. Y esa era la razón entonces del por qué todos los ordenamientos procesales le apuntaban en relación con las nulidades procesales a fijar en punto del tema relacionado con la contradicción o violación de la contradicción en la actividad probatoria que se materializaba cuando se negaba la oportunidad para pedir pruebas o la vulneración del término para practicarlas. Ese tenor, el contenido de esa disposición la encontramos en el Código Judicial de 1931. El Código de Procedimiento Civil del 70 conservó la misma línea, basta simplemente con leer el artículo 140 para entender en su numeral sexto el alcance de esta afirmación. Pero ¿qué pasa en la práctica? Viene la Constitución de 1991 y cambia el paradigma al incorporar este inciso final. ¿Y cuál era el tratamiento que le venían dando las altas cortes en punto de este tema? Yo creo que aquí es bien importante escindirlo desde el punto de vista de la jurisdicción ordinaria y desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional. Aquí el maestro Dairo fue muy categórico en citar algunas de esas piezas jurisprudenciales que constituyen un vestigio de línea jurisprudencial de lo que pudiera ser esa afirmación. Pero yo lo voy a precisar en estos términos. Si uno revisa pronunciamientos, por ejemplo, como el contenido en la sentencia C-150 de 1993 con ponencia de Fabio Morón Díaz, la misma sentencia C-491 del 95 con ponencia de Antonio Barrera Carbonell, pues básicamente lo que puede llegar a concluir es que la Corte Constitucional se siguió moviendo dentro del régimen de las nulidades procesales cuando afirmaba, entre otras cosas, que lo que hizo el inciso final del artículo 29 fue ampliar el espectro de las nulidades procesales, es decir,
se trasladó el modelo de nulidades legales que son propias de los ordenamientos procesales dentro de la facultad discrecional que tiene el legislador para regular este sistema de nulidades, y a su vez una nulidad que la Corte ha denominado como nulidad supralegal, pero esa categoría tampoco es nueva. El concepto de nulidad supralegal ya lo venía construyendo la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala Penal, en pronunciamientos que datan de 1978, Fabio Calderón Botero, Luis Enrique Romero Soto, habían tenido la oportunidad de precisar el alcance de esa nulidad supralegal, precisamente porque la lectura la hacían desde el contexto del proceso penal, en donde el pilar básico del derecho de defensa se movía precisamente cuando quiera que se afectaban ese tipo de garantías, que no eran las tradicionales 4 que incorporaba el artículo 26, sino que iba más allá dentro del postulado rector del derecho de defensa. ¿Y cuál es la situación actual? Viene la Constitución del 91 y, a mi juicio, en el año 2002 hay una ruptura, hay un cambio radical en esa nueva manera de concebir la prueba. Y para ese propósito es importante abordar el contenido de lo que es la famosa sentencia SU 159 de 2002, la famosa sentencia para los estudiantes del mitimite que comprometió una conversación obtenida en forma clandestina de 2 ministros del gobierno Samper, y en cuyo debate el maestro Alfredo Beltrán Sierra jugó un papel muy importante, específicamente en el tema del salvamento de voto. Y lo digo que es importante porque a partir de ese pronunciamiento jurisprudencial, la Corte cambia, de por vía de su interpretación, el contenido y alcance de los mecanismos de supervisión probatoria, porque a mi juicio cambió el régimen de nulidades procesales y probatorias, en este caso, al régimen de regla de exclusión. Régimen de regla de exclusión que es un instituto propio del derecho anglosajón, que data de 1914, del famoso fallo Wexford de Estados Unidos, donde se incorporó esa categoría de regla de exclusión como un mecanismo de persuasión a las autoridades para evitar el desbordamiento en la investigación penal. Y entonces tenemos 2 contextos, mientras el régimen de nulidades procesales y probatorias, básicamente lo que se mueve dentro del fin último del proceso, que es la búsqueda de verdad, con apego irrestricto a la ilegalidad, el mecanismo de la regla de exclusión se mueve básicamente como un mecanismo de persuasión, o por lo menos ese fue el alcance inicial. Pero la Corte, en el pronunciamiento en cuestión, al que me refería básicamente con ponencia del doctor Espinosa, precisa en indicar que esa regla que trae el artículo 29, que denomina regla constitucional de exclusión, es un remedio procesal de naturaleza constitucional. Entonces uno podría pensar en principio que gravitan en el sistema jurídico 2 modelos de supresión probatoria, el de las nulidades y el de la regla de exclusión. Naturalmente, que si uno hace la lectura desde la perspectiva del último, que es el de la regla de exclusión, a mi juicio termina siendo más expansivo que el modelo que nos brinda el de las nulidades. Porque aquí entonces tenemos inexorablemente que llegar a la discusión que se planteó ayer entre el concepto de saneabilidad e insanabilidad de las nulidades. Y entonces queda planteado la discusión de si es o no saneable, por ejemplo, actuaciones donde se vulneran categorías tan importantes como el debido proceso, cuando de producir la prueba se trata, o inclusive cuando se viola el término de duración del proceso del artículo 121, que por lectura que ha dado la misma Corte Constitucional, entre otras en la sentencia CS 313 de 2008, adquirió un papel muy importante dentro de la nueva textura del debido proceso constitucional que se consagra en el artículo 29, es decir, la noción de proceso de duración razonable o razonabilidad en la duración del proceso. ¿Y cuál es el alcance de este modelo? Lo que a mi juicio percibo es que en Colombia operó una traslación de modelos propios del derecho anglosajón al régimen continental europeo propio del civil law colombiano. Y eso no es nuevo. Realmente la experiencia que nos dejó la ley 906 de 2004 es la más clara manifestación de ese régimen de traslación. Basta simplemente con leer el artículo 23 de la ley 907 de 2004 y correlativamente el artículo 455 para entender que efectivamente nosotros nos movemos en el ámbito penal en el contexto de la regla de exclusión. Y no podía quedarse corto entonces el Código General de Proceso en ese direccionamiento. Si estamos moviéndonos entonces en un régimen de exclusión probatoria, ¿cuál es el contenido y alcance de este régimen? ¿Cuál es el propósito finalístico de este modelo? Si, como decía inicialmente, lo que se busca es
persuadir a las autoridades para que no afecten derechos fundamentales, cuál es la nueva lectura que se tiene que hacer de ese modelo. Y entonces uno tiene necesariamente que aproximarse a cuál es la estructura normativa que se mueve en los sistemas del civil law y cuál es la estructura sobre los cuales gravita los modelos del common law, sistema de precedentes. Y entonces básicamente se llega a un común denominador como lo ha precisado el maestro Tarufo, y en un estudio muy interesante el profesor Mirjam Damasca refiere precisamente a lo que él denomina reglas de exclusión implícitas y reglas de exclusión explícitas o externas. ¿Cuál es el alcance de esas categorías? Que tampoco son nuevas en nuestro sistema jurídico colombiano. La lectura es categórica en afirmar lo que nosotros hemos denominado los requisitos intrínsecos del acto probatorio de la pertinencia, la conducencia, la utilidad, etcétera, versus los requisitos extrínsecos que buscan ejercer control de legalidad en la actuación procesal, especialmente de cara a la producción de la prueba. Entonces, el marco diferencial, a mi juicio, es que en la medida en que el régimen del common law se mueve básicamente en dos instituciones que son propias de ese modelo, que es los jurados laicos que denomina el maestro Damasca, es decir, jurados no profesionales, donde tiene que haber un régimen inexorable de reglas de exclusión que le permitan a quienes ingresan al proceso saber cuáles son los alcances para efectos no de valoración normativa, porque los jueces laicos no hacen valoración desde el punto de vista jurídico, factual. Y ese control de legalidad entonces está en cabeza de ¿quién? En cabeza de los jueces. El modelo del pretrial que se ha mencionado también aquí permite que ese control de legalidad lo hagan, por lo menos en el ámbito civil, los apoderados de las partes en sus despachos judiciales, de tal suerte que lo que llega residualmente al sistema o al modelo trial básicamente supone una depuración completa y, si se quiere, perfecta de este modelo. ¿Y por qué es importante entonces? Y ahí es donde yo veo esa identidad conceptual de cara a las nulidades. Nosotros tenemos un régimen de nulidades que, de acuerdo al artículo 133 del Código General de Proceso, lleva también a la posibilidad de afirmar que, siguiendo la misma línea del sistema normativo de orden sustancial, se gravita dentro del concepto de nulidades absolutas y nulidades relativas. Y eso para llevarme a qué conclusión, al concepto de saneabilidad e insaneabilidad. La precisión que yo hago en punto de este tema es la relación que trae el artículo 133, y muy a pesar de lo que la Corte dijo en su momento en la sentencia C491 de 1995 en relación con el adjetivo solamente, plantea básicamente un criterio restrictivo, más no taxativo, de causales de nulidad dentro de ese ámbito, pero se amplía el espectro, reitero, con el inciso final del artículo 29. ¿Y de dónde deviene entonces el concepto de saneabilidad? Pues el mismo parágrafo lo plantea. Las irregularidades diferentes a las enunciadas en ese artículo son saneadas o saneables si no se alegan oportunamente. Me di a la tarea, a propósito de la discusión tan interesante que se planteó ayer con el profesor Ulises Canosa, y para que esto no suene a bullying o matoneo académico, como suelen decir, y para estar a tono con el Ministerio de Educación, me di a la tarea de verificar el contenido de la norma sustancial de donde aparece esa categoría de pleno derecho. El doctor Dairo ya nos hizo una apreciación conceptual en punto del tema. Y encuentro en el artículo 967 del Código de Comercio, cuando desarrolla la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos, esa categoría, cuando refiere precisamente a las tres modalidades de ineficacia que de la teoría del acto jurídico se mueve. Y ahí aparece lo que el legislador denomina la ineficacia de pleno derecho. ¿Cuál es el ingrediente? El ingrediente es que plantea allí que ese tipo de nulidades no requieren decisión judicial. ¿Pero por qué en materia probatoria sí se requiere? La razón la dio la Corte Constitucional en la sentencia C372 del 97, con ponencia de Jorge Arango Mejía, básicamente redimensionando el concepto de esa nulidad de pleno derecho, cuando afirma frente a la necesidad de tener que expresar los motivos por los cuales se decide excluir una prueba ilícita. ¿Y por qué razón? Claro, porque es que resulta que en la visión de la Constitución de 1991 la prueba adquiere el carácter de derecho fundamental, y si es un derecho fundamental tiene que ser respetado tanto para las partes que en calidad de actora o demandado o de investigado o procesado, según el caso, arriben a una actuación procesal. Y en ese mismo contexto entonces me llevaría a afirmar que si nosotros hacemos el análisis o diagnóstico desde la regla de exclusión, la categoría es mucho más amplia, porque permite suprimir del acervo probatorio cualquier tipo de prueba que
suponga violación de derechos fundamentales o garantías procesales, que son las categorías que en su momento había indicado la Corte Constitucional en la sentencia SU 159 de 2002 a la que me he referido anteriormente. ¿Y qué connotación tiene esto de cara al proceso civil? Como quiera que el reloj está marchando apresuradamente, voy a procurar precisar el alcance de esas categorías. La primera, el Código General de Procesos le apunta a la regla de exclusión de prueba ilícita como mecanismo de supresión probatoria. Segundo, la incorporación de la regla de exclusión de prueba ilícita no supone la anulación, si se quiere, del régimen de nulidades procesales, sino permite básicamente la incorporación, toma para sí esa categoría para que el control de legalidad se haga desde una lectura mucho más amplia de lo que puede plantear un régimen de nulidades. Y tercero, no se puede medir con el mismo rasero el contenido y alcance de la regla de exclusión que se suele plantear en el proceso penal con el proceso civil, y no se puede por varias razones. La primera, porque es que el proceso penal básicamente es un derecho punitivo de orden sancionador, y eso es lo que podría potencialmente justificar lo que en su momento se denominó la incorporación de los criterios atemperadores para hacerle producir efectos jurídicos a las pruebas derivadas de aquellas que, siendo ilícitas, justifican, no obstante su licitud, la presencia en el proceso. Y por eso el 455 de la ley 906 nos habla del vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y la fuente independiente, que, repito, no serían susceptibles de aplicar en el proceso civil. La segunda razón es porque el proceso civil se mueve con unos principios o garantías diametralmente diferentes al del proceso penal, eminentemente sancionador, punitivo. Veamos, por ejemplo, el principio dispositivo, el principio de la carga de la prueba, inclusive el mismo principio de la necesidad de la prueba. Si uno lee el artículo 164 del Código General de Proceso y encuentra ese inciso final en su contenido, pues básicamente va a encontrar el por qué desde el Código General de Proceso se quiso ser categórico en señalar que las pruebas que arriben a la actuación procesal tienen que estar fundadas en la oportunidad y la regularidad, que son los pilares básicos del respeto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales. Y por último, un pilar fundamental sobre el cual siempre se ha estructurado el ejercicio profesional del derecho en el ámbito civil: la actuación de buena fe de las partes, y que tiene un rango constitucional muy excelso en el artículo 83. La actuación de la buena fe, precisamente para desterrar de la actuación procesal la eventual posibilidad de que alguien se pueda aprovechar de su propio dolo, incorporando a la actuación pruebas en cuya producción se hayan afectado derechos fundamentales o garantías procesales. Y termino mi intervención citando una parte de la obra del maestro Jairo Parra Quijano, que me parece que es complementaria de todo lo que he planteado hasta ese momento. Un Estado no puede comportarse como el esquizofrénico, repudiando la prueba ilícita e ilegal para el proceso penal y defendiéndola o admitiéndola en procesos civiles, contenciosos, etcétera, que son también manifestaciones de jurisdicción. Muchas gracias por la atención.